del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas para saber realmente, doctora, buenas noches primero. Buenas noches. ¿Y cuáles serían los alcances reales de este Plan México o por lo menos lo que se empieza a vislumbrar con lo que informaron? Bueno, es un proyecto ambicioso, pero aquí yo quisiera destacar algunos elementos, como por ejemplo la cantidad de empresarios y quiénes fueron los empresarios que participaron en esta reunión con la presidenta. Y me llama la atención gentes como el presidente de la Coparmex, me llama la atención también el licenciado Francisco, y así como también personajes como Claudio X González, que están también de alguna manera arrancando o avalando, ¿no? También el señor Ramírez, el presidente de Cinépolis. Entonces, este conjunto o estas cantidad de empresarios que respaldaron, de cierta forma, están respaldando, o es lo que en las entrevistas ellos han hecho saber, en relación al apoyo o al optimismo, yo quisiera manejarlo con esa palabra, al optimismo con el que vieron la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre otras cosas, hablaron bien sobre todo del tema de la estructura, de cómo viene planteado, cómo está planificado, etcétera, con posibilidades reales, y en donde se plantea como en un principio como un punto de partida, como la fortaleza o México como el líder de la región. Entonces, estos elementos, como han sido evaluados ya por ellos, lo consideran como algo posible, ¿no? Asimismo, también como el tema de la prudencia, las declaraciones con las que la presidenta se ha mantenido en relación también al caso del presidente Donald Trump, el cual entra ya a gobernar a partir del 20 de enero, ¿no? Entonces, esta prudencia, este manejo, el conocer también, el tener los datos, esta forma de plantearse como ser punteros en la región, con posibilidades y con dos fortalezas, sobre todo, que es el tema de las importaciones, de lo que ellos hablaban, asimismo como también la política de fortalecer la economía al interior, con alianzas entre empresarios, productores y un fortalecimiento al comercio interno. Y había un tema o algo en lo que yo quisiera acentuar, que es cómo inclusive con el Tratado de Libre Comercio y cómo este fortalecimiento en la región, junto con los países de América del Norte, que es Estados Unidos, así como Canadá, para fortalecer también el tema de las maquilas, las marcas, sobre todo viendo ante una realidad como es la competencia que se tiene con los países asiáticos. Entonces, en esa parte muy clara en la política. Ahora, en la parte gubernamental, muy interesante por la ley que propone, o que la iniciativa de ley que va a presentar la presidenta Sheinbaum, lo que tiene que ver con la simplificación administrativa, que es algo que los empresarios consideran como un acierto, toda vez que efectivamente era uno de los temas y demás. Entre eso y el otro paquete de reformas que habría que observar y que revisar en materia energética. Claro. Ahora, maestra, habla la presidenta Sheinbaum de más de 277,000 millones de dólares de inversión en lo que resta de su sexenio, en inversión extranjera como en inversión nacional. ¿Qué tan factible es esto? En medio, obviamente, de todos los mecanismos que anunció ayer, apoyos a la inversión, apoyos fiscales y una reorganización también de los diferentes corredores industriales, pero en medio también de un país con alto nivel de violencia y donde todavía hay mucha incertidumbre en qué consecuencias tendrán dos reformas en particular, la energética y la judicial. A mí podría decir que me sorprende y no el tema con la paz social que se ha venido manejando, el tema de la reforma judicial. Yo esperaba un poquito más, o lo que se vislumbraba, sobre todo al principio, lo que se decía, ¿no?, de esta violación de poderes, o más bien, no,
esta intromisión, ¿no? Claro. Esta intromisión del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, etcétera, pero hemos visto que no ha sido así. O sea, me parece que ha transitado en un tema de paz social, la parte de la reforma judicial, pero sobre todo también porque me parece que ya esta participación de distintos sectores, inclusive la reunión que se tuvo con el Consejo General del INE, da más certidumbre inclusive al tema del proceso judicial. Entonces, a mí me parece que siendo un tema de gobernanza y de justamente de toda esta participación social, me parece que puede ir transitando y se puede ir avanzando en esos temas. Yo ahí sí quisiera ser un poco cauta en relación para ver cómo van transitando las cosas, justamente además con este presupuesto, porque me parece que ahí todavía hay bastante incertidumbre. Inclusive en los propios consejos distritales apenas se va avanzando, es decir, se acaban de integrar de nuevo y apenas se está poniendo en la mesa los temas de planeación y que mucho tenían que ver con los temas presupuestarios. Por ejemplo, sabemos que va a haber menos casillas, cómo va a estar la estructura de la organización, qué tipo de campañas va a tener el Poder Judicial, los candidatos que se postulan, etcétera. Me parece que en esa parte falta todavía un tanto cuanto de claridad, sobre todo me parece de claridad institucional y que el propio INE nos va a ir señalando, ¿no? En relación a el tema que comentabas, en el tema de la violencia, me parece que es un tema pendiente, me parece que no es un tema fácil. No me arriesgaría inclusive a decir o a vislumbrar si ya tiene una solución, en qué plazo, si a corto, mediano o largo plazo. Lo que sí podemos saber y de lo que sí podemos hablar es del pasado hacia la fecha o por qué llegamos a donde estamos. Y me parece que, por ejemplo, en el caso muy particular de Sinaloa, es un tema donde hay una serie de responsabilidades de los distintos sectores, tanto en cuestiones de haber llegado al extremo que llegó, tanto el sector social, el sector económico, el sector político, es decir, ahí se conjuntaron vamos a decir, pues toda la sociedad, ¿no? Para llegar al estado en el que se encuentra, y me parece que sí tienen que tener, que se tiene que tener un plan muy particular, pero el tipo de violencias es distinta a las que se presentan en las distintas entidades federativas, porque no podemos comparar el tema de Guerrero con el tema de Sinaloa. Me parece que tampoco podemos compararlo con la problemática que puede tener Ciudad Juárez, sobre todo en las cuestiones de las fronteras, etcétera. Entonces, me parece que ese mapa lo tendríamos que ver en sus distintas circunstancias y en las distintas condiciones para ver entonces y poder proyectar cuáles pudieran ser las políticas en dado caso, si ver de lo que está planteado, qué pudiera funcionar, qué tanto de estas políticas tienen factibilidad para que realmente puedan atender ese tipo de problemáticas. Ahora, en relación al tema presupuestario, inclusive los incentivos fiscales, a mí sí me llama la atención uno de los rubros muy particulares que presentó la presidenta, que es el 25% de ese presupuesto al tema de la capacitación a los trabajadores. Entonces, esto te habla también de que entonces ya hay como un diagnóstico, probablemente una DNC, en relación a la parte de la industria de manufactura, la industria tecnológica o el campo energético, que es en donde principalmente se va a centrar el tema de la inversión, además del tema turístico, pero sí en los primeros tres planos, en los primeros tres ámbitos de competencia, en donde entonces esta inversión está muy detectada, por decirlo así, muy señalada, y entonces nos habla también a nosotros o nos hace una reflexión, sobre todo quienes nos encontramos en el ámbito de la docencia y de la investigación, si también nuestros programas de estudio están siendo lo suficientemente pertinentes para que realmente podamos nosotros atender las necesidades que el mercado laboral nos está demandando, ¿no? Entonces, ella, por otra parte, en su informe
de estos 100 días hablaba, por ejemplo, de los apoyos a la educación media superior, casi de que todos los estudiantes de educación media superior, es decir, preparatorias, tienen beca el 100%, pero no sucede lo mismo con el caso de la educación superior. Entonces ahí tenemos un brinco y demás, y ahí nos pudiéramos ir en dos ámbitos, ¿no? Que nosotros como universidad tengamos la suficiente capacidad y tenacidad para atender las necesidades laborales que tiene este plan y que contempla el Plan México que está presentando ella, por un lado. Dos, ¿cuál va a ser en dado caso nuestro papel también de las universidades en la participación, en la propia capacitación de estos trabajadores que ya están en el mercado laboral? Y aparte, el tema o la asignatura pendiente en relación a las becas a estos estudiantes de educación superior, porque está comprobado que con el tema de las becas atendemos dos temas. Uno, los promedios de los estudiantes en relación al estudio, y dos, la deserción escolar. Doctora, nos queda un minutito, pero sí me gustaría preguntarle, este Plan México, según lo que está planteado y todo lo que ya usted nos ha como aclarado en cuanto al panorama, cómo lo ve la iniciativa privada, como también académicos y gobierno, ¿en cuánto tiempo podríamos realmente empezar a ver si funciona o no funciona? ¿Y qué significaría también realmente subir estos 2 escaños en el Foro Monetario Internacional a nivel mundial? Ella lo pone al 2030, okay. Estamos en el 2025, estamos hablando de 5 años, wow. Sí. Pero así lo presentó la presidenta de México. Me parece a mí que si se empieza a aplicar el tema de la manufactura, junto como veamos la implementación de las leyes secundarias en materia energética, en el tema de la inversión, si hablamos de procesos de capacitación y si realmente hay un apoyo al fortalecimiento del comercio interno, sobre todo ella hablaba de industrias, por ejemplo, como el calzado, el vestido, etcétera, donde no voy a decir marcas y demás, pero donde nosotros vemos que ya por aplicación, compras y sobre todo la industria asiática que nos ha rebasado, me parece, al mundo entero, y en estas dos manufacturas, tanto en cuestiones de vestido y de calzado, si realmente hay un apoyo financiero y demás, yo sí me parece que podemos relanzar. Pero evidentemente nos tenemos que ir con el tema de la tecnología. Por eso yo hablaba de hasta dónde nuestros estudiantes, que además compran en línea, mediante el celular, hacen lo mismo y se involucran ellos en estas aplicaciones y se le invierte a la preparación de todo este sector para que entonces realmente podamos nosotros competir con esos mercados. Y entonces, en esa medida, me parece que los tiempos sí se pueden ir dando. Pero ella anunció que ya en febrero, y que el presupuesto ya viene etiquetado desde ahora, desde el 2025. Entonces habría que ver la constancia y que ese compromiso que hicieron los empresarios en México se vea realmente manifiesto en las propias, inclusive en las próximas contrataciones. Y que realmente también haya indicadores medibles, ¿no? Finalmente, para saber exactamente en qué proceso vamos en estos 5 años. Doctora Angélica Cáceres, profesora investigadora del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara, le agradecemos como siempre la disposición en este espacio informativo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Es momento de ir a